están? Bueno, yo me encuentro en unos días de vacaciones, de desconexión, y vengo a compartir una reflexión de vida, por supuesto, con ustedes. Pero antes os voy a enseñar algo. Mirad, qué maravilla. ¿Sí? Aquí en Tenerife, es por la tarde. Y da gusto dar un paseo así al lado del mar. Quería contar unas anécdotas, experiencias que he tenido, en donde he sacado un poco de reflexión. Voy a sentarme por aquí porque creo que es lo más, sin molestar aquí a los turistas. He sacado una reflexión estos breves días. Recientemente me he encontrado en un peregrinaje y os cuento un poco. Es un peregrinaje que se suele hacer todos los años en las Islas Canarias, concretamente en la isla de Tenerife, donde yo vivo, resido, he nacido. Este peregrinaje está vinculado a una patrona, que es la patrona de todas las Islas Canarias, y se encuentra ubicada aquí en Tenerife, que es una virgen llamada la Virgen de Candelaria. Bueno, yo soy devota y fiel de esta Virgen de toda la vida, desde que yo he nacido. Todos los años se celebra de esta manera un peregrinaje. Acude mucha gente a la isla y desde cualquier punto de la isla en el que se encuentre va caminando en este peregrinaje hacia lo que sería la basílica, la iglesia de la Virgen, con peticiones, promesas, etcétera, ¿no? Hay gente que viene a probar por primera vez y se queda muy asombrado porque cada año hay muchísima gente. Entonces os hablo de un peregrinaje donde hay mucha gente devoto, muy fiel a esta Virgen, ya que tiene una historia detrás muy interesante para quien le interese, sobre todo porque en estos últimos años de mi vida he investigado sobre esta Virgen y ya en tiempos remotos del siglo incluso del XIII podríamos estar hablando de apariciones de esta Virgen, cómo ha hecho tantos milagros, cómo se ha manifestado, porque la historia empieza, y os cuento así un poco porque también os digo que es una parte religiosa, pero yo no me inclino mucho a eso por creencias personales, ¿vale? En este caso me parece muy interesante porque apareció una virgen en el mar de repente y bueno, aquí por tradición, por cultura, por orígenes, se manifestaron unos señores llamados guanches, que eran nuestros aborígenes canarios procedentes del norte de África, concretamente de los bereberes. Entonces nuestras raíces vienen de ahí. Y apareció esta Virgen Negra, que casualmente las vírgenes negras tienen muchas historias, hay mucho misterio detrás, apareció pues en el mar. Ellos que vivían pudieron presenciar la aparición de esta virgen y entonces se quedaron muy impactados. Bueno, se mantuvo una especie de figura alada, física, tangible, donde se veneraba a esta Virgen y se mantuvo en un pueblo llamado Candelaria. Cuando os hablo de esta investigación existieron unos testamentos de un monje que procedía de Sevilla, fue trasladado a un monasterio aquí en Tenerife y vivió durante muchos años. Se dio cuenta que hubieron muchas manifestaciones de milagros que procedían de estas vírgenes y testimonios de personas. Entonces hizo una recolección durante mucho tiempo de todos esos testimonios, de todas esas manifestaciones, de todos esos milagros de la gente y entonces los anotó. Era la única manera, la única existencia que había en unos escritos que están a disposición de cualquier persona a día de hoy, pero que luego, casualmente, esos escritos empezaron a desaparecer. Pero gracias a la cultura sevillana mantuvieron estos escritos y a día de hoy cualquier persona pues, puede incluso descargarlo desde internet y poder echarle un vistazo de todas estas manifestaciones que son muchísimas e impactan mucho. Son los únicos testamentos que existen de esta historia, más lo que refleja pues, la basílica, que son las orígenes, raíces y procedencias de esos cuadros, de esas imágenes ilustrativas que mantienen lo que es la historia y la tradición
de esta Virgen en la cultura canaria y también africana, así que nosotros tenemos parte de lo que es África. En este caso a mí, al descubrirlo hace muy pocos años, me impactó mucho, ¿no? Pero yo llevo toda mi vida realizando este peregrinaje, donde es verdad que siempre ha sido una cosa pues muy misteriosa, porque cuando uno lo hace desde muy pequeña no tiene tanta conciencia como para saber qué es lo que está haciendo. Lo está haciendo porque hay gente que le está acompañando, porque es una tradición, pero a lo largo de todos los años pues luego van pasando cosas, ¿no? Y como que a uno se anima a hacer repeticiones, a conocer el camino. Es un camino muy largo y parece el mismo camino, pero de maneras distintas se va experimentando de diferentes formas, ¿no? Porque yo la he hecho sola, la he hecho con mucha gente acompañada, con familiares, con amigos, con gente que viene de afuera, hacia las Islas Canarias y quiere experimentar, es decir, de miles de maneras. Y la verdad es que no deja de impactarme. Hace como 2 años, lamentablemente, no pude realizar ninguna de estas caminatas, que también se le conoce como caminata, no peregrinaje, y este año la pude realizar hace pocos días. La realicé con mi hermano y fuimos juntos. Lo que yo me encontré en este camino es bastante diferente. Supongo que uno va teniendo visiones distintas, y si has realizado algún tipo de peregrinaje en algún lugar del mundo, seguramente me entenderás lo que quiero decirte con pasar, en este caso han sido horas de caminata, ¿no? No es lo mismo que días o semanas, como por ejemplo el peregrinaje de Santiago de Compostela en el norte de España, ¿no? Pero aún así es distinto, ¿no? Y me ha impactado mucho, que de aquí viene esta reflexión, porque os decía que es un peregrinaje para mí muy de estar con uno mismo, de conectarse con uno mismo, con sus sentimientos, con sus emociones, con su momento actual en el que se encuentra, su estado emocional, las perspectivas que tiene la vida, los problemas que tiene, las dificultades, los conflictos, todo, ¿no? Y es como que vas realizando ese camino y te vas encontrando con muchas cosas, incluido hasta tus propios miedos. En este viaje me ha causado cierta impresión, porque no he estado sola, he estado acompañada, pero aún así se me han pasado muchas cosas por la cabeza, ¿no? En el sentido de saltarme en pensamientos y recuerdos de personas que están y personas que están, que están al otro lado, ¿no? Me gusta decir eso, ¿no? El recorrido también que has tenido a lo largo de este año, las cosas que te han pasado, porque nos encontramos en el mes de agosto, ¿no? Y hemos vivido muchas cosas, a quienes recuerdas sobre todo, o a quienes echas de menos. Y a mí me ha pasado mucho en estas caminatas. Sobre todo este año la realicé por promesa, y las promesas hay que cumplirlas. Puedo decir que mi conexión con esta Virgen es muy especial, y no porque sea Virgen solo, ¿no? Ya os decía, sí, en el ámbito religioso, pero es más de conexión de alma, de situaciones que has vivido que, aunque las expliques, son tan impresionantes, son tan impactantes, son tan milagrosas, de situaciones incluso que en momentos dados de tu vida has solicitado esta ayuda y se ha manifestado, ¿no? Y tienes esa fe increíble o confianza de que eso es así. A mí no me importa revelar situaciones que yo he vivido personales, como por ejemplo, recuerdo una situación muy dura que vivía a nivel de salud. Me encontraba en una situación de un problema de ciática, luego se extendió a lo largo de mitad de mi cuerpo, yo me quedé sin movilidad, apenas podía caminar, las situaciones se complicaron y en ese momento estaba en una situación de mi vida muy perdida de incluso perder hasta la fe. Yo recuerdo en ese momento, mezclado con situaciones emocionales, en las que solicité una ayuda divina a este ser. Y la petición que había sido era
que de todo lo que yo estaba viviendo y sintiéndome tan perdida, tan desubicada, tan mal, lo que yo había solicitado era que me ayudase a tener confianza. Es que lo recuerdo y se me ponen los vellos de punta. Confianza en la vida. Confianza en mí. Y supongo que no era una situación, porque en realidad estás tan perdida que no sabes qué pedir o no sabes cómo solicitarlo, no sé, fue un impulso de un sentimiento, ¿no? de conexión con uno mismo y de recuperar esa confianza. A partir de ahí yo me di cuenta que ese fue un camino que se abrió de situaciones muy difíciles y donde solo estás tú contigo mismo, contigo misma. Estás pidiendo ayuda al cielo, por favor, ayúdame en esta situación para yo seguir y echar para adelante, ¿no? Como decimos aquí, tener confianza y de todas las situaciones complicadas o de mierdas que estás viendo a tu alrededor que no te gustan, que estás viviendo y que no sabes ni por qué las estás viviendo, ¿no? Esas situaciones tan tormentosas que seguramente muchos de todos nosotros o nosotros pasamos en algún momento de nuestra vida. Yo vi que eso era importante. Yo esta solicitud recuerdo entrar en esa iglesia con muletas, llorando desesperada, completamente desesperada. Por favor, ayúdame, porque yo no entiendo nada de esto. Hay situaciones que nos ponen al límite, ¿no? La vida nos pone al límite para ver qué capacidades tenemos, ¿no? No saber si... No es echar la toalla, pero es no saber qué hacer. A partir de ahí, fue un camino arduo, difícil y de mucho crecimiento. Y claro, tú en ese momento no lo ves así, de si te toca ya se ha abierto una puerta de manera inconsciente, no te has enterado que eso es una oportunidad de crecimiento para ti y de vivir una serie de experiencias que tú vas a sacarle el jugo ahí y vas a ver, vas a pulir el diamante bruto que tienes en ti, ¿no? Yo me di cuenta que la confianza, a medida que iba pasando el tiempo, ibas viendo situaciones, había muchas cargas internas, había que despojarse de cosas. Claro, uno no puede avanzar, el cuerpo habla, ¿no? Y uno no puede avanzar de esa manera, o te quitas mochilas o la cosa sigue en aumento con más cargas excesivas, sobre todo lo emocional, ¿no? Porque hay situaciones que uno no sabe digerir bien o ha dejado de lado y llega un momento en el que dice, te toca ahora. ¿Sí? Y nadie te está diciendo que esa situación que te toca ahora sea negativa. Lo que pasa que no, por alguna extraña razón, supongo que en profundidad yo he analizado esto y debe ser por el tipo de cultura, de forma de pensamiento más occidental que oriental, porque el oriental me parece a mí que es una cosa totalmente distinta y tiene unas formas de vida distintas. Entonces a uno le cuesta más, porque no sabe en qué sostenerse o en qué agarrarse en momentos difíciles, hasta que los vive. Ahí tienes tu experiencia. Cuando yo solicitaba esto de confianza, era importante, porque si no tienes la confianza en ti, ¿en qué la vas a tener? Para mí la fe y la confianza van de la mano, porque al fin y al cabo es una seguridad, una certeza interna, una convicción interna que uno tiene, y es el punto de vista o mirada que tiene, la visión que tiene con referente a su mundo, básicamente. Entonces yo creo que era cuestión de paciencia, de atención, de un progreso psicológico, emocional, espiritual, todo, ¿no? Y físico, al fin y al cabo físico. Fui recuperándome con el tiempo. Uno recibe unas ayudas por otro lado que no son las que esperaba, pero echamos para adelante y salimos adelante. En profundidad uno se da cuenta, porque saca estas reflexiones y ya empiezas a notar que tú no eres la misma persona y que tu pensamiento está cambiando, tus creencias incluso.
tu manera de ver ciertas cosas. Y cuando nos tenemos ideas fijas con respecto a algo, porque hemos vivido incluso situaciones del pasado en las que nos aferramos y creemos que tenemos la verdad absoluta. Es una cosa ridícula que hasta que uno no se dé cuenta, dice, vaya, estaba equivocado o equivocada, ¿no? Hay más posibilidades, hay otras formas de ver la vida, hay otras formas de vivirlas, de sentirlas y de compartirlas. Yo os decía que era un camino muy largo de muchos años y de recuperaciones y de apoyos también, de personas, de terapeutas, de compañías, de mucha soledad, de mucha introspección, y se aprende mucho. Y la recuperé, pero solo, únicamente si yo tenía esa voluntad de confianza, ¿no? Sobre todo con las situaciones malas, con las situaciones, las experiencias traumáticas, ¿sí? Transformadoras, esas que te marcan y que te duelen, de verdad. Son precisamente las que te hacen crecer. Yo no podía ayudar a nadie más que a mí misma saliendo de esas circunstancias y viéndome a mí y teniendo la confianza, ¿no? Porque en base a todo esto que os cuento, yo me daba cuenta de que en la vida hay que tener valor. La valentía es muy importante para salir de situaciones complicadas, para tener esa fortaleza interna, esa confianza en uno, en decir, bueno, a lo mejor lo veo oscuro, pero mañana lo veo un poquito más claro. Y pasado un poquito más claro. Y cuando uno va poniendo la intención, van apareciendo cosas, personas, situaciones, ¿no? Que te facilitan y que te hacen ver la vida de otra manera. Entonces la energía empieza a cambiar en ti. Yo dije, si no confío en mí, ¿en quién voy a confiar? ¿Cómo voy a salir yo adelante? ¿Cómo voy a ver yo las cosas de una manera en la que me inspire confianza? Pues cree que en el momento en el que uno solicita o pide esta ayuda espiritual, este apoyo que tenemos todos, empiezan a aparecer cosas. Y empiezan a aparecer más de una cosa en la que te da razones para que tú sigas confianza. En este espacio hemos abierto muchas vías con referente a la confianza, porque es muy importante en los procesos personales, en el crecimiento personal, en la evolución que tiene uno como ser humano, cómo va cambiando, cómo va conociendo su sistema de creencias a nivel psicológico, cómo reacciona, gestiona o administra sus emociones, cómo a nivel espiritual va viendo cómo se va convirtiendo, el nivel de conciencia que tiene, que es distinto, y todo va cambiando. Resulta que a uno le da la sensación de que hay situaciones que se paran en el tiempo y es que realmente nunca se paran. La energía de los pensamientos está circulando, la de tus emociones o sentimientos también, la de tus familiares y tu entorno también, todo va cambiando. Y claro, a nadie le gusta quedarse ahí, parado. Porque siempre va a haber algo o alguien que te va a animar, siempre va a haber algo o alguien que te va a inspirar. La vida es más sabia que nosotros y va a mover las circunstancias para que llegue a ti y tengas esa confianza que tú necesitas o has solicitado, en este caso, el mío propio personal, la confianza en mí, la confianza en la vida, la confianza en las personas, porque hablamos de situaciones, pues eso, complicadas, decepciones, traiciones, desengaños, situaciones que no son como tú esperabas, o situaciones que son difíciles de superar, porque incluso pasaron hace mucho tiempo, sí. Y luego cuando pasa el tiempo nos va pesando en el alma y lo vamos notando cuando hay excesos de carga emocional, hay situaciones que todavía no se han resuelto y nosotros queremos seguir para adelante y no podemos seguir caminando y nos para y se logra. Y me gusta también compartirlo porque es muy importante comunicar este tipo de situaciones a las personas donde sí es posible, sí se pueden salir de circunstancias, sí se pueden superar otras, sí se puede recuperar la confianza en uno mismo, la confianza en la vida. Incluso la confianza está en perdonarse uno mismo, ser compasivo,
entender cagadas, errores que ha tenido, circunstancias que no supo hacerlo mejor, ¿verdad? Porque a veces surgen sentimientos de culpa, a veces surgen resentimientos, no sabes cómo afrontar, no sabes si lo hiciste bien, ¿no? Nos machacamos mucho en ese sentido, hasta que, bueno, vas dando forma a todo eso y te vas acompañando y no vas siendo tan exigente o vas siendo menos exigente, más compasivo con esa situación y te das la oportunidad de empezar de nuevo y ver las cosas de distinta manera, quizás porque lleguen entendimientos más amplios, no tan estrechos como a veces tenemos ciertos puntos de mira, ¿verdad? Y que a veces necesitamos abrir un poquito más la mente en ciertas situaciones, pues eso, que el cielo, que la vida nos ayuda con personas, con conversaciones, con situaciones de vida, experiencias, y hace que las cambie. Y es por eso que lo comparto. Claro, madre mía, un peregrinaje. Un peregrinaje para contar, para buscar el apoyo que uno necesita a veces personalmente. Y este tipo de conversación, con estas experiencias, yo lo he tenido con muchas personas. Porque entre conversaciones y conversaciones se llega a la profundidad de situaciones que nos importan, que se trata de nosotros y de cómo también vivimos la vida. Y claro, te das cuenta que nadie es perfecto o perfecta y que lo hacemos lo mejor que sabemos. Y bueno, siempre nos damos esa oportunidad de perdonarnos o perdonar a otras personas, sacar lo mejor de cada aprendizaje, ¿no? de cada situación. Son esas tomas de conciencia cuando hablamos en estas reflexiones. Pues dadas las circunstancias, en este peregrinaje del 2026, en este agosto del 2026, yo hacía mi camino, pero en esta situación no tenía que ver la confianza, era en otras situaciones. Una situación que yo pedí y prometí esto y lo realicé. Ahora no sé si lo volveré a hacer otros próximos años, porque uno va cumpliendo muchos años, ¿no? Y ya el ritmo es distinto. A mí me gusta mucho, pero el ritmo es distinto. Y cumplir está cumplido, no hay problema. En este año, mientras iba caminando en esta situación, yo empiezo a acordarme de muchas personas a las que les dije en situaciones difíciles, en momentos, a niveles personales, con relaciones más cercanas y con situaciones también en las consultas de personas que han consultado, que han necesitado una guía, una orientación, un punto de vista distinto y una solicitud de acompañamiento espiritual. Y mientras estaba caminando me estaba acordando de muchas de esas personas que acudían o con quienes yo tenía estas conversaciones. Empezaba a acordarme de muchas personas. Y es que han sido muchísimas personas a las que dije esta misma palabra, a las que andaban buscando esta misma fortaleza, a las que necesitaba ese punto de apoyo en situaciones complicadas en su vida y que por alguna u otra razón lo necesitaban. Y recuerdo decir esta palabra a muchas personas y recordaba las caras de muchas personas, seguramente algunas más que otras. Y dije, hay que ver, ¿no? Todo lo que uno pasa en un mismo camino y se lleva sus aprendizajes y de repente se convierte en la compañía de alguna manera en un momento dado de esas personas a las cuales también está de manera consciente o inconsciente pidiendo esa misma solicitud. O venían pidiendo esa ayuda, ese apoyo de confianza, de volver a creer bajo circunstancias que han vivido y que se da. Y en una conversación tienen claridad y les ha aportado algo significativo y entonces cambia, tienen esa toma de conciencia, tienen sus propios procesos personales y siguen su camino, ¿no? A todas aquellas personas que les dije, confía. Por lo que tú más quieras, confía.
bajo esos temas concretos por los que venían, bajo esas circunstancias que les marcaron, bajo esa posición en la que están, bajo incluso en muchas consultas la gran mayoría vienen por una situación que están atravesando en una transición muy importante en su vida y están en ese punto en el que solicitan esta orientación, entonces ya se direccionan de nuevo, ¿no? Tienen esa claridad de nuevo porque necesitan esa guía. Y para ellos o para ellas ha sido muy importante. La confianza es muy importante para seguir adelante. El valor también. He visto mucha gente siendo valiente y muy atemorizada. No precisamente que les recalcase en como característica en su personalidad la valentía, pero incluso la conocieron. Y supieron aprovechar esa oportunidad, o se supieron perdonar, o supieron estar ahí para ellos y acompañarse en esa situación, cambiar situaciones de su vida, ¿no? Que para eso necesitamos valor, es muy importante, ¿no? Hacerle frente ante una situación emocional que nos han herido, que nos han provocado mucho dolor con experiencias anteriores, y mucha gente se frena, ¿no? Es lógico, se bloquea, no sabe salir de esa situación. En el momento en el que se dan cuenta, reaccionan. Hay algo que les hace ver, hay algo que se les activa en ellos o en ellas y que hace que tenga esa confianza. Yo creo que eso puede ser a lo mejor más importante de lo que uno cree. Y lo es, y lo he visto. Entonces, cuando uno ha tenido un recorrido largo, muy importante de confianza, sabe de lo que está hablando. Y es importante apoyarse, el tener el apoyo espiritual, porque tienen una visión más amplia que nosotros y nos ayudan en nuestro camino de vida, con nuestros propósitos, con nuestras metas, objetivos, con nuestros progresos de crecimiento, que esta es la parte más difícil de aceptar, pero cuando se acepta ya se ve de otra manera y no es tan complicado como uno pensaba. A veces también esto pasa. Y son situaciones. Entonces me acordaba durante este camino de todas aquellas personas a las que acompañé, aconsejé, orientamos. No estoy sola yo soy la cara visible, pero no estoy sola. Apoyamos, motivamos, inspiramos, y yo decía, cada vez que pronuncio esta palabra me recuerda a mí, o a esos momentos en los que yo solicitaba esa ayuda, ¿no? Que era distinto, porque no es lo mismo estar frente a esas personas que están solicitando una consulta personal para ellos con sus situaciones y sus problemas. Es distinto a lo mejor el vivirlo tú, experimentarlo tú y sacar todo el jugo tú, porque lo estás viviendo tú. Entonces yo entiendo a cada una de esas personas con sus circunstancias. Lo más importante es no juzgarse, porque eso es hundirse, y ya eso de por sí, por naturaleza lo hacemos, hasta que nos cansamos y llegamos a un punto que decimos, basta ya, porque yo no me merezco esto y yo no me voy a quedar aquí. Y yo quiero vivir otras cosas y voy a seguir en este viaje de la vida. Porque estas cosas son pequeños valores que nosotros tenemos ante nosotros y ante la vida. Nuestra forma de verlo. Y a veces nos exigimos con situaciones que no sabemos ni cómo afrontarlo. Y es que es lógico que tenemos situaciones de las que debemos aprender. Y según cómo nos lo tomemos, esos aprendizajes son importantes para nosotros, pero no son para hundirnos, sino para crecer. Entonces yo veo que el camino es para uno, pero es mucho más fácil cuando tenemos el apoyo o la compañía de alguien. Y recalcamos mucho, los procesos son individuales, porque son individuales, son personales, solo tú entiendes tu mundo. Pero también es necesario la compañía de alguien que nos entienda o que nos apoye y esté ahí. ¿Sí? Porque en una simple conversación que tú tengas con tu madre, tu padre, tu amiga, tu novio, ¿sí? Tú compartes tu visión y él o ella contigo,
Y eso es un apoyo. La comunicación, dentro de esa conversación, lo que nos expresemos y comuniquemos ya es importante, porque se trata de nosotros y de cómo vemos la vida y qué cosas podemos sacar de aquí juntos, o cómo te puedo ayudar, o incluso escucharte. Que para quien tenga el don de escuchar, esto es muy importante, ¿no? Pues igual escucharse. Y también es muy bonito, es muy agradable, armónico el poder tener este apoyo. Debemos de contar con eso en la vida, claro que sí. Si no, ¿qué sentido tiene no poder compartir la vida con otros? Es parte del crecimiento. Y entonces yo acordándome de estas caras, de estas conversaciones, he oído tantas personas, tantas conversaciones, tantos momentos, que se me fueron pasando por esas casi 4 horas que estuve caminando, casi me muero. por la caminata me refiero. Pero eran importantes, porque era repetir cosas que estaban en mí, desde otro lugar. Y eso implica que tú o yo o cualquiera de todos nosotros pueda pasar por circunstancias difíciles, pero no las vamos a ver de la misma manera si has aprendido algo. No lo vas a sentir igual, lo vas a llevar de una manera distinta. Lo vas a gestionar o administrar de una manera distinta. Y ahí te sorprende. Te sorprende de la valentía que has puesto para entender aquello que necesitabas, para adaptarte, aceptar aquello que tú creías que era importante en tu crecimiento personal, para soltar situaciones del pasado que ya no te sirven de nada porque te has dado cuenta que han sido cargas y que tú tienes esa capacidad de perdonar y de darte esa oportunidad. Por ejemplo, estoy poniendo ejemplos. ¿Te has dado cuenta que hay cosas? No sé. ¿Te has dado cuenta que hay cosas muy valiosas, hay personas muy valiosas en el mundo como para que tú te quedes ahí? Vas a buscar la manera de salir de esas penas del pasado, por ejemplo. Solucionarlas, soltarlas y seguir cumpliendo deseos, porque todos tenemos deseos, tenemos metas, tenemos ganas de vivir y tenemos mayor inspiración y sí, eso. O sea, sigue en constante crecimiento eso, nunca se va a quedar ahí. Yo entiendo que para cada quien hay un aspecto importante y concreto en su crecimiento o parte de un momento dado de su vida en su evolución. Pero no estamos muy lejos de estas situaciones adversas, estas experiencias significativas, porque nosotros somos importantes. Y es que, claro, también tenemos que conocer ciertas riquezas internas que aún no sabemos. Hay una frase muy bonita que escuché el otro día que decía que la madurez no se conseguía con los años. La madurez se adquiría bajo la humildad y el reconocimiento. Y es distinto. Porque uno se da cuenta en ciertos momentos con humildad de que ha aprendido algo y además lo reconoce en sí mismo y eso es parte de la confianza. Y me encantó, esta frase me encantó y yo dije, es verdad, y vamos a seguir aprendiendo y vamos a seguir compartiendo de los conocimientos y experiencias bajo esa sabiduría que tenemos todos y sacamos de cada experiencia para poder compartirlo con otros si alguien lo necesita, si alguien nos solicita un consejo, si alguien necesita una mirada distinta, estamos ahí. Eso hace que la vida sea mucho más rica, desde luego. Y esos valores que tenemos como personas, dentro del ámbito espiritual, dentro de ciertos procesos psicológicos, de superaciones que tenemos, claro que es importante. La mirada que tenemos hacia el mundo y hacia nuestro mundo interno es importantísimo. Y cuando uno se encuentra consigo mismo, ve muchas cosas que hace que se quiera más. Me pareció un peregrinaje muy bonito en parte, porque claro,
vas pensando en muchas cosas de tu vida personal, de tu pasado, de tu presente, de lo que quieres en el futuro, de lo que te gustaría, y entonces te acuerdas de muchas personas, que no sabes ni cómo te acuerdas de esas personas, pero seguramente te dejaron algo ahí recalcado en tu vida y sé que cada vez que he dicho esta palabra o he compartido esto con alguien o intentas de alguna manera ayudar a alguien a que confíe, ¿sí? Es por algo. Y si nos volvemos a encontrar en el camino para compartir lo que vivimos después de ese toque de hey, ten confianza, pues es mucho más bonito también, ¿no? Hace que sea la vida pues un poco más plena en ese sentido, y a lo mejor nos garantiza algo que tiene que ver con la experiencia de vida y con el darse cuenta de lo importante que es nuestra vida y nosotros. Cuando no tienes ese valor, pues te es muy difícil ver las cosas de una manera más optimista. Ya no positiva, sino optimista. Entonces pierdes muchas cosas. En ese mismo recorrido estaba pensando en el dolor y cómo el dolor, bajo una experiencia, pues te puede cambiar. Y tú puedes ser la persona más buena del mundo, la más bondadosa, con unos sentimientos maravillosos, pero una situación, una experiencia, como digo yo, chunga, dolorosa, te puede volver hasta frío o fría. Pero pensé en que el dolor te puede cambiar para bien o para mal, y que eso es una decisión nuestra. Sí, pero a veces hay circunstancias inevitables, Sara, creo que se pueden evitar. En ciertos aspectos, sí. Sí. Porque hay dolores y dolores. Hay experiencias y experiencias, y según el nivel de experiencia que tú tengas, tu conciencia, la toma de conciencia de tu vida y cómo tú gestiones eso con tu sabiduría, pues lo puedes llevar de una manera u otra. Te puede afectar o no te puede afectar. Tú decides porque es verdad, el dolor te puede cambiar completamente. Cerrar tu corazón, cerrarte por miedo a situaciones, no querer saber nada no por el miedo a volver a experimentar una serie de vivencias que no quieres, y te atemorizas. Y lo que hace es bloquearte. Tú mismo te ves como incapacitado, intentas como engañarte, porque con el tiempo pasa eso. Eso lo he vivido yo. Y el llegar al punto en darte cuenta qué fría me he vuelto, qué horroroso esto que estoy viviendo, y además se lo estoy transmitiendo a la gente que me quiere. O me estoy comportando así, o estoy hablando de esta manera. ¿Por qué? O sea, ¿dónde está el enfado? Porque es un enfado interno. Lo que pasa es que lo estoy expresando externamente. A veces tratamos a la gente mal. Tenemos acciones que no son correctas. Estamos sufriendo un dolor que nos envuelve, nos ha convertido en algo que no queremos. Y ahí hay un proceso de crecimiento, ¿no? Detrás de estas situaciones difíciles hay procesos de crecimiento que nadie nos va a contar que son así. Lo tenemos que vivir nosotros para conocernos. Para conocer el miedo, para conocer ese dolor, para conocer la transformación, para conocer tu capacidad de amar hasta ver hasta dónde tú llegas. Porque la vida siempre pone motivos y experiencias, ¿no? Y circunstancias que hace que, venga, supera esto. Venga, esto está para ti. Venga, a ver qué haces con esto ahora. A ver cómo reaccionas a través de esta conversación que te voy a mandar a alguien que te va a mover los cimientos internos. Pasan esas cosas, ¿verdad? Pues eso. Ahora, cuando ya abres un poquito la mirilla y dices, a ver, voy a intentarlo y voy a apoyarme en la vida, en este apoyo espiritual, en que yo estoy solicitando esta ayuda, yo quiero seguir adelante a ver cómo puedo. Ahí aparecen cosas, personas, eventos, la gran mayoría inesperados.
Porque tú no cuentas con nada bueno que te pueda pasar tras esa experiencia, ¿verdad? Todo está como en tu cabeza, ¿no? En tu experiencia, en cómo tú ves las cosas, en cuánta voluntad tengas frente a ello. ¿Qué es lo que tú quieres hacer con eso? Y claro, tenemos que vivir circunstancias para saber qué hacemos con eso. Y lo podemos descubrir varias formas. Pero los tenemos que descubrir nosotros, nosotras. Y eso es parte del camino de la confianza en uno mismo. Sí que lo es. Ese pasito que cada uno da tras esas experiencias están ahí. Y es que nadie te dice que vayas a volver a vivir las mismas circunstancias, porque a lo mejor solo necesitabas eso. Solo necesitabas ver la persona que tú eres, el valor que tienes para no volver a vivir esa experiencia tan cruda que viviste. Ya no te volverás a topar con ese tipo de persona, con esas mismas circunstancias. Esto pasa. Nos pasa. Ya pasamos a otro siguiente nivel. A otros aprendizajes que para algunos tenemos varios. Sí. Hubieron momentos en este camino de silencio, eso, de contemplación, de recuerdos, de influencias, de momentos, sobre todo momentos difíciles. También recordé de caras muy felices después de superar situaciones de vuelta, que son más interesantes y que te vienen contando cómo han cambiado su vida, qué es lo que están viviendo, lo felices que son, qué han aprendido. Todo eso es importante. Si tenemos el apoyo de alguien que nos sepa ver, con quien podemos hablar, en quien podemos apoyarnos, con quien podemos contar, la vida está poniendo también a alguien ahí en tu vida como algo importante. Yo quiero que contemos con esto, porque nos pasa mucho y a veces no lo vemos. Algunas veces sí, porque la vida nos lo pone claro. Y hay otros que nos cuesta, no queremos verlo porque estamos muy cegados con nuestras cosas. Pero eso es un regalo que tú tienes y eso es para ti. Y yo digo, ¿cuántas cosas nos regala el cielo para nosotros? Porque como empieces a observar, te vas a dar cuenta que tienes muchas cosas por las que estar agradecido. Por lo que te sientes agradecido o agradecida. Y son muchas. Y sobre todo cuando te fijas en los detalles. Mira la vida, qué detalle ha tenido a mí con esta conversación que he tenido con esta persona. Mira este mensajito aquí, esta señal, ¿no? Que a la gente le gustan esas coincidencias, que no creen en ello, no creen en las casualidades. Hay otros que sí, pero que están ahí y que es importante y dices, oye, entiendo mi lenguaje y mi conexión con la vida, es importante lo que yo estoy recibiendo aquí. No hace falta que nadie venga a traducírmelo. ¿Me explico? Esos regalos son importantes. Te sacan de situaciones a veces complicadas, ¿no? Esa es tu gracia. Pues iba por el camino así. Entonces también aproveché de situaciones que yo me siento muy agradecida. Y eran muchas, por eso lo digo. ¿Y te hace falta hacer un peregrinaje? Pues mira, no sé, se dio. Se dio, se hizo, se vivió y es lo que hay. Y eso es lo que vengo a compartir, esta reflexión sobre la confianza, sobre las superaciones, sobre el valor que tenemos como personas, sobre el valor que le damos a la vida y que a veces solo necesitamos tiempo, pero también valentía. El valor es muy importante, hay que ser valiente. Y empezar de cero las veces que haga falta. La vida es mucho más sabia que nosotros, que nosotras. Siempre está apoyándonos ahí, aunque estemos en el momento más difícil de nuestra vida. He atendido a muchas personas así, en momentos muy difíciles de su vida.
y han sabido usar ese valor, esa valentía y esa toma de conciencia. Parece que me repito mucho, pero es que ha sido así. A veces necesitamos este tipo de mensajes de que alguien nos diga, oye, confía en ti, ten confianza en la vida, tú puedes. Sí, date esa oportunidad. Tú puedes cambiar tu mundo, puedes vivir experiencias maravillosas. ¿Sí? Date el valor que tú necesitas y que tú eres, porque tú te mereces ser feliz como todo el mundo. Pues eso hay un peso de juicio muy grande con lo que nos merecemos o no. Pues yo pienso que hay que tener valor para poder ver eso en nosotros. Y eso es una energía que está dentro de nosotros y que todos y todas lo tenemos. Así que finalicé este peregrinaje tan largo, también conversando mucho. Me lo pasé muy bien, disfruté mucho, mi visión cambió. Supongo que cuando la visión cambia hay una perspectiva diferente y hay una nueva dirección o un nuevo rumbo en tu vida. Esto es muy importante. Cuando nosotros cambiamos esa visión, sutilmente se puede abrir puertas o oportunidades que uno nunca sabe. Tenemos que contar con eso. Por experiencia propia y por acompañamiento de otras personas, sé que es así y debemos de contar con ello. Con la vida, porque la vida cuenta con nosotros y con nosotras. Espero y deseo que estos minutos de compartir, de reflexión, de experiencia, os aporte algo, aunque sea una cosita pequeñita, en ese punto de tu vida, si estás escuchando este vídeo, que por alguna razón lo estás recibiendo y nada es casual. Gracias por acompañarme. Os mando un beso enorme y bendiciones.